Hola a todos los que nos siguen por medio de nuestro canal de YouTube, Iglesia Adventista de Posada Centro. Mi nombre es Julieta y pertenecemos a la base Guardianes de la Iglesia Adventista. Nosotros somos un grupo de adolescentes y preadolescentes, también conocidos como teens. Hola, esta semana nos encontramos estudiando la lección número 4 que se titula Las 7 inversiones. Seguro que al escuchar el título ustedes ya saben de quién vamos a hablar, ¿no? Hablando de bienvenida, los invito a hacer una oración para que el Espíritu Santo nos ayude en el repaso de esta lección. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te agradecemos mucho por este repaso, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Te pido para que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos cuide, nos proteja, Señor. Te pido por cada pequeñecimiento que está en nuestro corazón, cuídanos y acompáñanos, en tu santo nombre. Amén. Hola, mi nombre es Aldana. Las 7 intenciones. Te invito a leer nuestro texto clave de la lección de esta semana que se encuentra en Segunda de Reyes 5, 13 y 14. Y dice así: Pero sus criados se llegaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si tan solo te dijo: levántate y serás limpio? Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpia. La historia del general Lamán nos enseña valiosas lecciones para nuestra vida. Lecciones que queremos compartir contigo, que nos estás viendo o escuchando por nuestro canal. A modo de síntesis, hoy hablaremos de los problemas y las oportunidades. Así que preparado, entonces comencemos. Hola, feliz sábado, mi nombre es Cecia. Problema 1, oportunidad 1. Leo 2 de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Parecía que la lepra era un gran problema para Naamán. En tiempos antiguos la lepra era una de las enfermedades más temidas. Quienes la padecían eran enviados a campos de muerte. Dado que Naamán todavía conservaba su puesto de general del ejército, debía estar en una etapa muy temprana de la enfermedad. En cualquier caso, había interpretado la enfermedad como una sentencia de muerte. Por eso el problema se transformó en una oportunidad maravillosa. Leo 2 Reyes 5:2. Dice: De Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. La oportunidad de buscar ayuda. ¿Dónde? Buen día, feliz sábado, yo soy Santiago. Dejemos de enfocarnos en Naamán para enfocarnos brevemente en la muchacha que servía a la mujer de Naamán. No sabemos su nombre, solo sabemos que era hebrea, del pueblo de Dios que fue llevada cautiva a Siria. El problema ahora está enfocado en la muchacha hebrea. Su aparente problema de cautiverio se transformó en una maravillosa oportunidad, la oportunidad de dar testimonio de su fe en Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo. Leo 2 de Reyes 5:3. Esta dijo a su señora: Si rogara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ahora Naamán ya sabe dónde buscar ayuda. ¿Lo haría? Problema 3, oportunidad 3. Voy a leer el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. El versículo 4 dice: Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Versículo 5. Y le dijo al rey de Siria: Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. ¡Wow! Naamán pensaba que con su dinero podía comprar la salud. Claramente estaba mal. Y no solo eso, sino que ahora este era su problema. Aunque Dios, por medio del profeta Eliseo, rechazó su dinero, no lo rechazó a él, sino que aprovechó y transformó su problema en una maravillosa oportunidad para enseñarle la mayor lección de toda su vida. El versículo 10 dice: Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Su lepra tenía curación, pero había otra enfermedad. Mira. El verdadero problema de Naamán y la maravillosa intervención de Dios. Te invito a leer 2 de Reyes 5, 11 y 12. Pero Naamán se fue enojado diciendo: Yo pensaba, saldrá y estando en pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y la lepra sanará. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no quedaría también limpio? Se volvió y se iba enojado. ¿Te pusiste a pensar si había cura para la lepra de Naamán? ¿Por qué quedó tan enojado a punto de volverse a Siria enfermo de lepra? Su verdadero problema no era la lepra, era el orgullo, el suelo donde todos los malos crecen, la fuente que origina todos los demás problemas llamados pecados. Hablando de orgullo, ¿recuerdas quién dijo: Subiré al cielo, junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono a los lados del norte, y seré semejante al Altísimo? Sí, Lucifer, el primer pecado fue el orgullo, y de ello nacen todos los otros. Pero esta lección nos deja una luz de esperanza. Nos enseñó cómo liberarnos del orgullo. ¿Cómo se recuperó Naamán de su orgullo? Leo. Naamán se fue enojado diciendo: Yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. Los ríos Abana y Farfar eran ríos grandes y saludables que hidrataban la tierra. En cambio, el río Jordán era un río pequeño y estaba contaminado. A Naamán le dieron 2 opciones por las cuales elegir. Una, irse al río, zambullirse 7 veces y quedar sanado, y la otra era que él haga lo que quiera, pero iba a morirse de lepra. Pero él decidió tener confianza en Dios y fue al río. Se sumergió 7 veces y su fe se vio recompensada. ¿Sabías que el orgullo es uno de los 7 pecados capitales? En el sitio web wikipedia.org encontramos que los 7 pecados capitales, o mejor dicho, 7 pecados cardinales, son una clasificación de vicios que se usó originalmente en las enseñanzas cristianas para educar e instruir a sus seguidores con respecto a la tendencia, al pecado del hombre caído. Al principio del siglo XIV, la popularidad de los 7 pecados capitales como tema entre los artistas europeos de esa época, con el tiempo ayudó a incorporarlos a muchas de las áreas cristianas y la conciencia cristiana en el mundo general. ¡Qué hermosa historia! Creer en Dios nos lleva a ser humildes y protegernos contra el orgullo. Naamán había oído hablar de Dios por intermedio de una muchachita hebrea. A partir de ese momento, él mismo entendió que solo en Dios estaba segura su vida. Alguien anónimo se atrevió a hablar de su fe, y un milagro ocurrió. Aunque pudiéramos seguir hablando de Naamán y de la codicia de Giezi, nos gustaría terminar enfocándonos
en el testimonio de la muchacha. Nosotros, que ya conocemos el Evangelio y el amor de Dios, ¿con quién lo estamos compartiendo? Antes de la reflexión final, leo Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hola, quiero con ustedes reflexionar sobre 3 aspectos de la historia que hemos estudiado esta semana, que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5, y habíamos estudiado la historia de Naamán y su enfermedad, y cómo Dios lo curó por medio de un milagro. Pero quiero rescatar 3 aspectos importantes de esta lección, que sin duda tiene mucho más para aprender, pero reflexionar en estos 3 elementos. 1, la enfermedad de Naamán, que era la lepra. En segundo lugar, hablar sobre la sierva, sobre la niña que en la Biblia aparece sin nombre, pero su acción fue muy noble y desinteresada. Y sobre el orgullo, ¿sí?, que es el tema que la lección trató acerca del orgullo de Naamán. La enfermedad de Naamán era la lepra, era una enfermedad muy grave en esa época, que podemos compararla con otras enfermedades de nuestra época como el SIDA, por ejemplo, o ahora que estamos con esta enfermedad del virus COVID-19, que es todos le tenemos miedo al contagio. Bueno, esta enfermedad de la lepra era una enfermedad que hacía que la persona quede aislada y que nadie quiera estar en contacto, porque era una enfermedad que degradaba el cuerpo, perdían sus extremidades, y en el pueblo judío pensaban que era un castigo divino. Por eso esa enfermedad era muy peligrosa y muy temida. Este hombre, a pesar de ser un hombre muy importante, tenía esta enfermedad. Y esta enfermedad la podemos comparar con el pecado, ¿sí?, que invade a las personas y también la degrada y las aleja de Dios. Y muchas veces el pecado hace que se aleje de las otras personas, como en este caso era la lepra. Ahora la lepra ya no es un problema porque tiene cura, pero existe todavía. Por eso la lepra en esa época era equivalente de muerte, al igual que el pecado. Como dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. El otro aspecto que me gustaría repasar con ustedes es acerca de la sierva, la niña que trabajaba en la casa de este hombre tan importante, que era una servidora. Esta criada no tiene nombre, la Biblia no aparece con nombre, y lo único que se dice en la Biblia era cómo ella se acercó a la esposa de Naamán para hablarle acerca de una posible solución de su problema. Como israelita, ella tenía prohibido el contacto con los leprosos, pero ella trabajaba en esa casa, y eso demuestra que era una niña valiente, que no le tenía miedo a la enfermedad, y también una niña compasiva, que se compadeció de su amo y buscó ayuda para él. A ella no le dio miedo de testificar acerca del profeta de su pueblo y del Dios de su pueblo. Y eso hizo que Naamán pueda acceder o pida hablar con el profeta. En nuestra época, ahora que estamos viviendo en este momento tan difícil, nosotros por ahí no podemos hablar con las personas en forma directa, pero podemos testificar acerca de nuestro Dios, que nos da paz, que nos protege, que nos da tranquilidad en este momento difícil que vivimos, a través de las redes. Podemos mandar un mensajito a un compañero que por ahí está con temor, o a las personas ancianitas que están solas. También podemos utilizar las redes y testificar, igual que la niña de la historia de Naamán, llevar esperanza, porque esta niña le llevó esperanza y también sanidad a Naamán. Otro aspecto de la lección que trata en profundidad es acerca del orgullo de Naamán, que era una de esas enfermedades que no tenía síntomas, pero lo estaba alejando de Dios, lo estaba alejando de la gente, lo estaba alejando de su sanidad. Naamán, como dice en el primer versículo, era una persona muy importante
de alta estima, era como una persona famosa en nuestro tiempo ahora. Dice que era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su Señor y lo tenían en alta estima. Dice que era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y eso nos da una idea de quién era Naamán y por qué él posiblemente sentía orgullo de quién era. Cuando Eliseo lo trató, le habló como una persona común y le dio el remedio, ¿sí? Le dijo que tenía que ir, el tratamiento sería, él tenía que ir a lavarse al río Jordán. Y a Naamán esta solución le resultó un poco ridícula, porque ir a lavarse a un río que era un pequeño y sucio, en su ciudad, en su lugar había otros ríos más lindos y más limpios, y él consideró esta solución como una solución ridícula y se negó en primer lugar de ir. ¿Cómo yo voy a ir a ese río sucio a lavarme? Y esa respuesta de él nacía a partir del orgullo, porque él esperaba posiblemente una solución un poco más compleja, un poco más sofisticada, siendo que él era una persona importante. Pero la solución que le propuso Eliseo era una solución simple: ir y bañarse en un río. Dice el texto de la lección que la obediencia a Dios comienza con la humildad. La humildad es el primer paso para acercarse a Dios, y eso es lo que le faltaba a Naamán. Entonces los siervos le hicieron el siguiente razonamiento, que vamos a buscarlo acá en la Biblia. Acá leo en la Biblia la respuesta de sus siervos. Los criados se le acercaron y le dijeron: Padre mío, si el profeta te mandara hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho lávate y serás limpio? Y entonces en la Biblia continúa el relato: descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Luego del razonamiento de los criados, que evidentemente estaban preocupados por su señor, querían que él se sane, él reflexionó y fue, ¿sí? Muchas veces esperamos en nuestra vida soluciones mágicas o espectaculares, y a veces la solución que Dios nos propone es una solución simple, que empieza con una oración, empieza con reconocer que somos débiles e indefensos y que solo necesitamos de Dios para salir de nuestros problemas. Aquí es cuando Naamán se humilla ante Dios, se humilla ante la sabiduría de Dios y accede y consigue la sanación. Su primer paso para conseguir la sanación fue reconocer a Dios y reconocer que él era un hombre pecador. Para terminar, quiero compartir con ustedes un consejo que se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Dice así: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Que esta sea una realidad en cada una de nuestras vidas, que podemos confiar en Jehová y apoyarnos en su sabiduría y reconocer que Él es nuestro Dios y Él sabe lo mejor para nosotros. Así que ahora vamos a finalizar con una oración. Querido Dios que estás en los cielos, te damos infinitas gracias por la lección que pudimos repasar. Podemos entender de que tú estás con nosotros y que cuando acudimos a ti, tú tienes la solución para nuestros problemas. Ayúdanos a ser como la criada que pudo ayudar y ser
de beneficio para esta familia en problemas. Ayúdanos a que en este momento difícil que estamos pasando podamos hacer también ayuda para los demás. Acompáñanos, Señor, en cada momento y bendícenos en tu santo sábado. Gracias, Dios, por todo. En nombre de Jesús. Amén.